La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Les damos la bienvenida a Organización y Sociedad, el podcast que abarca temas relacionados con la organización desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es parte de los proyectos de Wicamexco, una red internacional de investigadores en ciencias sociales y humanidades, donde actualmente, además de este proyecto, se encuentra abierta la convocatoria al coloquio de género, organizaciones, movimientos sociales y territorio, cuya fecha límite de envío de resúmenes es el próximo 18 de abril. Para mayor información pueden ingresar a la página y redes sociales de Wicamexco. Buena tarde. Este podcast es el episodio número 5 de las MIPYMES como organización titulado. Y en este caso, para hablar de este tema de las MIPYMES, contamos con la presencia, y le agradecemos mucho la presencia, del doctor Alejandro García Garnica. Él es doctor en estudios organizacionales por la UAM Iztapalapa y maestro en economía y gestión del cambio tecnológico por la UAM Xochimilco. Es licenciado en economía, egresado de la UNAM, profesor investigador titular de tiempo completo de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Además de esto, ha impartido clases en la maestría y doctorado en Ciencias Sociales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. También es perfil PROMEPSEP. Asimismo, trabajó 3 años en Pemex, Exploración y Producción. Bueno, le damos la bienvenida al doctor. Muchas gracias por aceptar grabar este capítulo con nosotros. Y bueno, nosotros vamos a hablar en este caso de por qué las MIPYMES podemos observarlas como una organización. Y nuestra primera pregunta al doctor es, bueno, ¿qué son las MIPYMES y cuál es su importancia en la economía nacional? Hola, buenas tardes a todos, tanto a los organizadores, agradezco que me hayan invitado a este podcast, pero también al público que nos esté oyendo. Bien, desde mi punto de vista, las pymes son un tipo de organización, pero una organización de tipo económico. Es decir, particularmente tiene como fin último obtener un beneficio. Digamos que esa sería en términos generales la definición. Ahora, uno de los aspectos que hay que considerar en un segundo término tendrían que ser las características, qué es lo que diferencia a una pyme de otro tipo de empresas como serían, por ejemplo, las más grandes. En este sentido, debo señalar que en realidad puede haber, no existe una, sino varios tipos de clasificaciones respecto a qué podría ser una pyme o qué no podría ser, ¿no? Particularmente me refiero a que hay criterios que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de capital que tiene una empresa, como podría ser el capital social. Esto es todo el valor que tiene la empresa más, en términos de bienes, más las aportaciones que hacen los socios, ¿no? Hay otras clasificaciones que tienen que ver, por ejemplo, con, y que es la más común, con el personal ocupado. En términos generales, podemos decir que se señala, particularmente tomando en cuenta a INEGI, que es una de las principales fuentes estadísticas que tenemos en México, ¿no? Considera que particularmente se considera a una microempresa de 1 a menos de 10 personas, pequeña empresa de 11 hasta 50 personas, y estamos pensando en la empresa mediana desde 51 hasta 250 personas. Más de 250 son grandes empresas. Y esto es importante mencionarlo porque el concepto de pyme parecería que sería un concepto integrador, ¿no? Homogéneo. Y sin embargo, si vamos considerando el número de personas que lo integran y que diferencian entre una micro, pequeña y mediana empresa, en realidad sí hay diferencias en términos de el número de personas o las ventas o el capital que tiene cada una de ellas. Sin embargo, digamos, para realizar estudios, lo que se hace es decir que las pymes abarcan fundamentalmente de 11 hasta 250 personas, que son pequeñas y medianas empresas. Ya si habláramos de las MIPYMES, estaríamos integrando a este sector de menos de 10 empresas, ¿no? Entonces, el concepto de pyme es un concepto que hace referencia a negocios que tienen como objetivo fundamental el beneficio, y de acuerdo al tipo de clasificación que estemos utilizando, podríamos nosotros identificar por su tamaño, en términos de ventas, en términos de capital o en términos de número de empleados,
el tamaño que la diferenciaría, nos permitiría diferenciar entre una pyme y una gran empresa. Esto está en México, pero también a nivel internacional existen otros criterios, ¿no? En donde puede variar, por ejemplo, la cantidad de capital, el número de empleos, o incluso el número de ventas, ¿no? Entonces, una primera impresión que uno podría tener del concepto pyme es que nos estamos refiriendo a negocios que tienen ciertas características, pero ya sí vamos hurgando un poco en términos de estos indicadores que les estoy hablando, que son fundamentalmente relacionados con la economía, vemos que sí podemos encontrar una estructura más heterogénea dentro de lo que es o lo que se entiende por pyme. Bien, muchas gracias. La segunda pregunta sería, o si nos puede ayudar con esta cuestión, es ¿cómo podemos estudiar a las MIPYMES desde los estudios organizacionales? Ok. Quisiera señalar que yo tengo ya bastante tiempo estudiando empresas. Lo empecé haciendo desde la maestría, particularmente en el sector industrial y en lo que se refiere a lo que es la industria automotriz. Aunque mis antecedentes están relacionados con la economía. Entonces, debo mencionar que cuando yo estudié economía en la UNAM, generalmente lo que tratábamos de hacer es estudiar las grandes tendencias, analizar, por ejemplo, el número de establecimientos que había en un sector, el agropecuario, o podría ser el manufacturero o el sector de servicios. Entonces, tratábamos precisamente de agrupar y de caracterizar en un solo concepto cuando nos referíamos al concepto de pyme. Y cuando empecé a hacer yo estudios, cuando entré yo a la maestría, particularmente a esta maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico, lo primero que nos pidieron es, si vas a estudiar la cuestión de la innovación, no hay muchos datos cuantitativos para estudiar innovación, era una maestría que estaba empezando, y la metodología que en ese sentido, que en ese tiempo, digamos, se consideraba la más adecuada, era precisamente lo que se llama el estudio de caso, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé yo a hacer el estudio de caso como una de las principales formas de acercarme a la pyme, y esta misma metodología fue la que utilicé cuando yo hice el doctorado en estudios organizacionales. En estudios organizacionales también utilizábamos la metodología cualitativa, ¿no? Fundamentalmente nos apoyábamos en lo que era, digamos, la observación en campo, que implicaba ir a visitar a las empresas, observar, digamos, en el espacio en el que se instalaban. Poníamos mucha atención, por ejemplo, en lo que eran las instalaciones, la entrada, porque muchas veces cuando uno va a una empresa, lo primero que podría uno observar es, por ejemplo, no sé cuál es su visión, su misión, el tipo de organigrama. Y mucha de esta información está presentada generalmente a la entrada de una empresa, ¿no? Lo otro era obtener información, por ejemplo, documental, ¿no? Fundamentalmente, como estudiaba empresas grandes que de alguna forma eran identificadas en el... digamos, por internet, eso me facilitaba tener cierta información sobre la empresa previa que de alguna forma me permitía entender qué se hacía, a qué se dedicaba, no sé si era una empresa nacional o extranjera. Y ya dentro de la empresa, generalmente buscábamos la posibilidad de hacer un recorrido, ¿no? Y durante ese recorrido era muy importante tanto lo que nos decían los entrevistados, como, por ejemplo, aquello que nosotros podíamos observar a lo largo de ese recorrido, ¿no? Desde, por ejemplo, la forma como se distribuía la planta, el tipo de letreros, de anuncios, y esa misma metodología la he venido, digamos, utilizando no solamente para el estudio de las grandes empresas, sino también para el caso de las pymes, ¿no? En las pymes también el acercamiento, digamos,
tiene que ver con el diseño de un conjunto de preguntas clave. Una vez que se identifica el problema de investigación, tratamos de buscar un conjunto de trabajos similares que se hayan hecho sobre el tema relacionado, y si no los hay, a partir de ahí podemos identificar un conjunto de categorías que nos permitan entender el problema. Después procedemos a hacer un proceso digamos, de operacionalización, que no es otra cosa que tratar de identificar, digamos, los conceptos clave, buscar sus interrelaciones, a partir de ahí, digamos, formular un conjunto de preguntas, y estas preguntas las vamos clasificando y son las que en última instancia nos sirven de guía a la hora de abordar o de asistir a la empresa a hacer digamos, las preguntas que nos permitan, digamos, ir identificando un problema de investigación que previamente ya tenemos, pero lo vamos abordando ya desde el punto de vista de la observación y a partir, digamos, de la evidencia que nos van dando, digamos, los entrevistados. Sí, bueno, como vemos aquí por la experiencia que usted tiene y por las diferentes formaciones que ha tenido, pues ha podido observar a las MIPYMES desde diferentes puntos de vista, por así decirlo, ¿no? Y que eso ha permitido llegar al punto de, digamos, ya desde, digamos, juntando todas el bagaje que tiene, pues observarlas en su particularidad que tienen cada una de ellas, ¿no? Entender que cómo interactúan las personas dentro de ella y qué estructura, cómo se forman, la manera en que, digamos, cada cosa puede tener ciertos significados dentro de la misma interacción de las personas. Entonces creo que eso es un aspecto muy importante. Pero a partir de esto, ¿qué es de todo lo que ha podido investigar sobre las MIPYMES? ¿Cuáles para usted serían las vetas de investigación que aún encuentra pendientes? Sí. Antes de contestar esta pregunta, debo, tratando de regresarme un poco a la pregunta anterior, quisiera comentarles que para mí ha sido muy importante esta visión efectivamente que me han dado tanto la parte económica como la parte organizacional, porque generalmente trato de complementar los estudios de caso y antes de hacer los estudios de caso, previamente, por ejemplo, yo soy muy dado a tratar de estudiar un poco lo que es el perfil del sector económico en el que se encuentra la empresa. Por ejemplo, si voy a hacer un estudio de 2 o 3 empresas que son pymes dentro del sector del zapato, previamente lo que trato de buscar son datos estadísticos que me den una idea del contexto económico en el cual se desarrolla, digamos, la empresa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, empiezo a buscar datos sobre el Producto Interno Bruto, el empleo, la productividad, la inversión, ¿no? Y voy como desde lo más general a lo más particular. ¿A qué me refiero? Abordo la parte sectorial a nivel nacional, pero por ejemplo, si estoy haciendo estudios de caso en Morelos, trato de buscar también qué es escrito y qué datos hay sobre el sector del zapato, del textil, relacionado con las empresas que voy a estudiar. Entonces, digamos que voy desde lo más general, como un contexto a nivel nacional, luego voy a nivel un poco más local y después abordo las pymes. Esto como una posibilidad de tratar de contextualizar el estudio de caso. Sin embargo, este estudio no es la parte fuerte del estudio de caso cuando hago entrevistas en pymes, sino que solamente es una referencia y es una parte del trabajo que generalmente hago, ¿no? Ahora, he tratado de estudiar quizá un poco por mi propia formación dentro de los estudios de los estudios organizacionales. Lo primero que me fui orientando es particularmente en esta discusión que hay particularmente entre el institucionalismo económico y el institucionalismo sociológico, digamos, las nuevas visiones,
en términos de la importancia, por ejemplo, que tienen, digamos, la forma de concebir la forma de gestión dentro de las empresas y el contexto económico que hace referencia a estos dos lados, ¿no? Por un lado, los primeros trabajos que yo empecé a realizar trataban de comparar lo que era el nuevo institucionalismo económico, particularmente a partir de la visión de Williamson, de Alsham y Denton y Coase, en términos, por ejemplo, de la importancia que tienen, por ejemplo, los contratos y los costos de transacción, ¿no? Sobre todo a la hora de hacer intercambios con proveedores, con clientes o con consumidores, como parte de las actividades que generalmente hacen las empresas, en este caso particularmente las pymes. Sin embargo, esa visión, digamos, me parecía un poco limitada, y fue precisamente el estudio el estudio de las organizaciones lo que me permitió tratar de ver, digamos, otra visión, y que tenía que ver, por ejemplo, con el papel que tenía o que tiene hasta hoy la confianza, las relaciones informales, la comunicación y el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que he venido viendo a lo largo de todo este tiempo es que si bien los costos de transacción, los costos de administración son importantes, también en muchos lugares y en muchos espacios lo que se encuentra es que no se, por los costos que implica precisamente hacer un contrato, muchas veces los intercambios se realizan sobre las bases de, digamos, el comercio, digamos, cara a cara, ¿no? En donde incluso muchas veces el comercio está basado, por ejemplo, en las relaciones informales, en las recomendaciones que se hacen a través, por ejemplo, de amigos, la amistad, la familia, ¿no? Y que particularmente en el caso de las pymes juegan un papel muy importante, ¿no? Ese sería, digamos, un aspecto que me ha permitido ir contrastando precisamente el diferenciar, incluso cómo dentro de las grandes empresas, precisamente por los grandes montos de inversión, por el hecho de que muchas de ellas, digamos, exportan o importan, el tipo de inversión o de inversión específica que está de por medio, sí implica tener como muchos candados en términos formales que garanticen disminuir, digamos, ciertos riesgos. Pero en el caso de las pymes, en donde, sobre todo cuando los montos no son muy altos, es más fluido hacer transacciones a partir de cuestiones que tienen que ver con, digamos, la confianza como una forma de regulación de los intercambios y no de los contratos. Ese sería, digamos, uno de los aspectos en cómo yo fui analizando las empresas. Ahora, yo creo que una de las vetas que poco se ha estudiado y que ha sido muy importante tiene que ver particularmente con el concepto de capital social, ¿no? Es un concepto que si bien es digamos, todavía sigue siendo muy ambiguo, no solamente por el tipo de aspectos que considera, sino también porque es una discusión que todavía no termina, pero me parece que este concepto de capital social también de alguna forma sintetiza muchos de los elementos que son de interés para lo que son los estudios organizacionales. Particularmente, por ejemplo, me estoy refiriendo, por ejemplo, al concepto de redes, ¿no? La forma como dentro de las pymes que trabajan fundamentalmente bajo esquemas no muy estructurados, como en el caso de las grandes empresas, en términos jerárquicos, en términos de autoridad, por ejemplo, muchas de ellas carecen de un organigrama, ¿no? En donde muchas veces lo que se da es una flexibilidad, o son empresas como muy familiares, en donde el propio director de la empresa no solamente toma decisiones, sino que también a veces tiene que entrar a hacer actividades que tienen que ver con el propio proceso productivo, con el proceso de comercialización, e incluso muchos de estos negocios surgen en un contexto en donde los primeros clientes son los amigos, son los vecinos, son los recomendados, y que van tejiendo un conjunto de nodos a partir de los cuales ese negocio va creciendo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad hace tiempo de ver cómo
pequeñas, algunos negocios que empezaron vendiendo pastel de manera individual o de manera casual, porque pues no tenían otra oportunidad de hacer otro negocio, empezaron a vender amigos y poco a poco el negocio va creciendo, pero ese negocio va creciendo precisamente como resultado de estas redes que se van tejiendo y que forman parte del capital social que muchas de estas empresas tienen, ¿no? Incluso ahora con la pandemia empecé un poco a estudiar qué estaba pasando y uno de los, digamos, hay dos de los aspectos que han permitido sobrevivir a las empresas. Por un lado ha sido el uso de las redes sociales, ¿no? Es decir, el e-commerce, toda esta tecnología que está facilitando la transacción entre el usuario y las empresas, pero el otro está relacionado con el capital social, es decir, se señala que en algunos casos muchas veces fue el capital social lo que ha permitido a las empresas no quebrar e irse manteniendo, porque, digamos, el comercio se ha ido y la distribución de los bienes y servicios ha sido, digamos, de boca en boca, ¿no? Ahora, si hablamos de redes sociales, como parte del capital social, está todo esto que tiene que ver con el capital humano, ¿no? Algunos que le llaman capital humano, o los recursos humanos dependiendo de la forma o el esquema que uno plantea de análisis, ¿no? Pero particularmente lo que se ha visto es toda esta parte, cómo en las empresas el recurso humano, y sobre todo si es un recurso especializado, sirve de base para acumular un conjunto de capacidades tecnológicas, un conjunto de capacidades productivas, y por lo tanto el recurso humano que de alguna forma tiene incorporado procesos de aprendizaje, aspectos cognitivos, valores, son fundamentales para poder, digamos, mantener cierta ventaja competitiva respecto a otro tipo de empresas que compiten en el mismo sector, ¿no? Y también dentro del propio concepto de capital social, que también es de interés en los estudios organizacionales, tenemos el concepto de confianza, esta posibilidad de hacer algo pensando como una expectativa que va a haber cierto proceso de reciprocidad en el corto o mediano plazo, ¿no? Entonces, la confianza también se vuelve en un mecanismo que facilita las transacciones internas y externas a la empresa. Y por último, el propio concepto de capital social hace referencia a lo que sería, por ejemplo, las normas y los valores y toda esta parte que tiene que ver con la informalidad, ¿no? Es decir, en cómo en muchas organizaciones son los usos y costumbres los que facilitan la posibilidad de ir desarrollando un conjunto de hábitos y de rutinas que reproducen la forma y el funcionamiento, digamos, de la empresa a partir de ir identificando, digamos, las mejores prácticas, ¿no? Entonces, me parece que este concepto de capital social, en términos teóricos, ha avanzado mucho. Sin embargo, en términos de la evidencia empírica y particularmente para el caso de México, se convierte en una beta que en sí misma es compleja precisamente por la gran cantidad de conceptos organizacionales que tiene inherente. Y lo repito, sería confianza, redes, capital humano, aspectos cognitivos y normas y valores, ¿no? Entonces tenemos ahí una gran complejidad que de alguna forma sintetiza muchos de los elementos centrales a los que se refieren los estudios organizacionales. Incluso para algunos, por ejemplo, Bourdieu, que también abarca precisamente o se interesa por el concepto de capital social, metería incluso este concepto que tiene que ver con las relaciones, por ejemplo, de poder dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Entonces, este otro elemento haría mucho más complejo el análisis y, sin embargo, me parece que esta visión integradora nos permitiría ir avanzando y descubrir nuevas vetas en términos de lo que es la pyme, cómo funciona y sobre todo me parece que aquí lo más importante en términos de un problema de investigación es seguir tratando de entender por qué muchas de las pymes, digamos, en el corto plazo,
digamos, declinan, ¿no? ¿A qué es lo que me refiero? De acuerdo con las cifras, aproximadamente entre los 2 o 3 años de vida que tienen estas empresas, muchas de ellas se quedan en un intento por más allá de las barreras, digamos, económicas o financieras e incluso administrativas que se tienen, que sería, digamos, el interés desde el punto de vista economicista o desde el punto de vista administrativo. Todos estos aspectos que mencioné me parece que juegan un papel importante, y sobre todo que se trata de categorías que son, digamos, muy intangibles, ¿no? Que serían difíciles de medir o de cuantificar, como generalmente se trata de hacer en la teoría clásica organizacional o desde el punto de vista más economicista. Bueno, creo que quedó muy, digo, para las personas que quieran acercarse a estudiar esto de las MIPYMES, esta opinión que tienes sobre el tipo de metas que es necesario abordar ahora, sobre todo mencionando esta parte de la pandemia, como de estas redes que han posibilitado que las MIPYMES sigan trabajando. Creo que es algo muy importante, como además del bagaje que tiene sobre el estudio de las MIPYMES, tanto desde el punto de vista muy económico como desde el punto de vista del estudio de las organizaciones, y que creo que puede dar un precedente a las personas que nos escuchen y quieran abordar este tema como investigación. Entonces... Sí, incluso quisiera mencionar que, por ejemplo, en este proceso de transición de las MIPYMES para abrirse precisamente al e-commerce, uno de los principales obstáculos que están enfrentando estas empresas, por ejemplo, tienen que ver con el capital humano. Es decir, hay que alguien que quiera, digamos, trabajar en redes sociales, haciendo una página, tratando de responder a los clientes, viendo toda esta parte de la distribución de los bienes y de los servicios que se ofrecen, sí requieren, digamos, contratar a alguien que sea especializado, por ejemplo, en el uso de cierto software, que sepa algo de marketing, de contenido, ¿no? Y toda esta parte del conocimiento también es una beta muy importante para muchas empresas que hoy, digamos, han logrado sobrevivir digamos, a la pandemia, y que han tenido que, digamos, abrirse a nuevos segmentos de mercado, abrirse a nuevos consumidores, e incluso están trabajando como en un proceso de transición. Es decir, por un lado tienen la tienda física, pero por otro lado ya están en Internet. Y sin embargo es un nuevo reto, precisamente por las grandes inversiones que se tienen que hacer, digamos, en algunos casos en infraestructura, pero también en capital humano. Entonces, este también puede ser una beta de investigación que está ahí presente. Sí, claro. Entonces, pues creo que ahí los tienen para que puedan abordarlos, y pues para que consulten esta información sobre todo. Bueno, pues no sé si tenga alguna observación, Eric. No, pues agradecerle muchísimo al doctor Alejandro su participación, que ha sido sumamente enriquecedora, ¿no? Nos da una visión amplia de lo que es la MIPYME, lo que son las pymes. Sobre todo, muy interesante esta contrastación entre la cuestión formal y la informal, y la importancia que tiene esta informalidad, la confianza como un elemento clave para el desarrollo de estas organizaciones. Sumamente interesante, ¿no? La verdad es que me deja con muchas ganas de investigar, de buscar sus artículos y de conocer más acerca de este tema. Sí. Bueno, muchas gracias. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Sí. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales.